Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios bendiga a la amable audiencia de Bellavista Estéreo 103.6. Hoy el programa a esta hora, el justo por la fe vivirá. Voy a orar esta mañana. Dios bendiga a todos los oyentes, a todos los simpatizantes que han seguido este programa en la red, por la radio, a veces en vivo. Siempre está en vivo por las redes. Un saludo especial. Y vamos a la palabra de Dios, al libro de los Hechos, en el programa que nos corresponde en el día de hoy. Gloria al Señor para siempre. Hechos capítulo 20, versículo 25 al 31. 7 versos, como fue el programa anterior. Hemos estado allí desde el programa anterior y hace ya 4 programas que comenzamos esta temática. El discurso, el mensaje de Pablo de despedida en Mileto ante los pastores de Éfeso. Hoy la parte quinta parte. Leamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y continúa el verso 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Dios bendiga su gloriosa palabra. Oremos, amados. Amado y amante Dios, Señor, en esta mañana coloco el programa de enseñanza bíblica en tus manos. Trázalo, ayúdame a exponerlo, a aplicarlo y a enseñarlo, Señor. En el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu antagónico de las tinieblas, ato, ligo y reprendo que se mueven los aires, los echo fuera a los abismos, a las tinieblas de afuera, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor bendiga a todos los hermanos. Aleluya. A los siervos del Señor. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Quinta parte. Bueno, amado, nos demoramos prácticamente, o me demoré, todo el programa anterior en el solo versículo 25. Allí comienza la porción de este discurso que podemos titular la advertencia. La advertencia, porque desde el verso 25 hasta el 31, en los 7 versos que leí, hay una prevención, un aviso
una advertencia del apóstol Pablo, no una, varias. Entonces, precisamente el verso 25 no habla propiamente de la advertencia, pero sí es una introducción a las advertencias, gloria al nombre del Señor, que el apóstol hace en este pasaje. Y pues podemos recordarlo. No vamos a estar allí, por supuesto, sino vamos desde el verso 26 en adelante. Dice el verso 25, y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Como conclusión de todo el programa anterior, que fue ese solo verso, pues dije ya que por lo que dice ese verso, podemos afirmar, al parecer, que por lo que sigue diciendo también los versículos 26 y 27, el apóstol Pablo prácticamente indicaba que su servicio allí, su ministerio en la ciudad de Éfeso, ya había terminado, porque precisamente apela a la conciencia de ellos y en cuanto a la integridad de él con que había servido allí en esa ciudad. Leamos el verso 26 y 27. Por tanto yo os protesto, dice el verso 26, otra versión dice yo testifico a ustedes, o sea, yo os pongo por testigos en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Es decir, soy inocente del destino que tenga la vida de cada uno de ustedes, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Como usted se da cuenta, en estos dos versos 26 y 27, el apóstol prácticamente habla como si hubiera terminado su misión allí en Éfeso, porque la forma como escribe estos dos versos, pues es terminante, definitiva, como si se estuviera despidiendo de ellos. No sé, al parecer para no volver. Entonces, eso es algo que se concluye de todo el significado o los significados posibles que algunos intérpretes le dan a este versículo 25. Yo os protesto, dice el verso 26, en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Yo testifico a ustedes, yo los pongo por testigos. Aquí en los versos 26 y 27, el apóstol Pablo pone a los pastores de Éfeso por testigos de dos cosas. Primero, los pone por testigos de que está limpio de la sangre de todos, de que no tiene que ver con el destino final de ellos, ya sea que se condenen o por su propia terquedad, o se desvíen del camino correcto en sus vidas. Él dice, yo no tengo que ver con la decisión que ustedes tomen, si es para perdición. Esa es la primera forma de ponerlos por testigos a ellos. Pero en el verso 27 dice que también los pone por testigos de que les ha anunciado todo el consejo de Dios. Veamos una parte y después vemos la otra. Gloria al Señor. Sobre el verso 26, donde el apóstol les pone por testigos, protesta contra ellos, que está limpio de la sangre de ellos. La palabra sangre en el Nuevo Testamento, si usted, para darle el significado, porque yo le he dicho ya que esa frase significa estoy limpio de la sangre de todos, que él es inocente de el destino si es para perdición de ellos. ¿Por qué le doy ese significado?
porque la palabra sangre, escuchen, en el Nuevo Testamento se usa muchas veces para indicar el derramamiento de la sangre humana, es decir, el delito de homicidio. Eso podemos confirmarlo, ese sentido que tiene la palabra sangre en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 5, verso 28. Vaya conmigo a la palabra. Hechos 5, 28. En ese versículo, el sumo sacerdote dijo a los apóstoles recién salidos de la cárcel estas palabras: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros, escuche, la sangre de ese hombre, de Jesús. Porque los apóstoles predicaban a Cristo y decían que fue entregado por los mismos religiosos. Ahora el sumo sacerdote, que era un religioso, le echa en cara eso a los apóstoles: ustedes quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahí está claro, hermano, gloria a Dios. La palabra sangre se usa ahí en un sentido literal, textual, indicando el derramamiento de la sangre física por el delito de homicidio. O sea, Cristo murió porque fue asesinado en la cruz del Calvario. Pero hay otros versículos que confirman esta connotación, esta acepción que se le da a la palabra sangre. Vamos a Mateo 23, 35. Aquí tengo las citas anotadas. Dice Mateo 23, 35, hablando Cristo, dice: para que venga sobre vosotros, le habla a los fariseos precisamente, toda la sangre que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Como se da cuenta, amado, ahí también la equivalencia de la palabra sangre es la sangre física. Se hace énfasis allí, al delito de homicidio. Sin embargo, en esta frase dicha por Lucas, o escrita por Lucas en el libro de los Hechos, y dicha directamente por el apóstol Pablo: os conjuro, os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Aquí el sentido no es el que se le da en estos versículos que le acabé de leer. Aquí el sentido es que Pablo da a entender que no es responsable del derramamiento, del destino de las personas, de los pastores que están escuchándolo, si llegan a perderse, a morir espiritualmente o a condenarse definitivamente algún día. Le dice: yo les he predicado toda la Biblia, así que yo os protesto, los pongo por testigos de que si ustedes se extravían en su vida cristiana y no son fieles a Dios, yo no tengo que ver en su perdición, en su condenación. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo era fiel, gloria al Señor. Él les había predicado todo lo concerniente, los requisitos y condiciones para ser salvo, todo el evangelio de Cristo. No soy responsable, o yo soy inocente. La sangre significa la persona. Cuando dice estoy limpio de la sangre de todos, está diciendo que él es inocente del destino espiritual de las personas, de los pastores que están escuchándolo allí. Porque la sangre en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habla de la misma persona. Amén. La misma persona.
dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión, porque la vida de la carne está en la sangre. Es decir, la sangre es la misma persona, amado. Pero esto, pues, lamentablemente es a veces tergiversado, a propósito, saliéndonos un poquito del tema, por ciertos creyentes, como los testigos, los llamados testigos de Jehová. Ellos toman la sangre literalmente como si literalmente, exactamente, la vida de la persona sea la sangre misma. Por eso ellos no se dejan transfundir sangre, porque consideran que si se dejan transfundir sangre es como si la persona la persona a la cual pertenece la sangre que le sería transfundida entrara en su misma persona. ¿Entiende? Pero eso no es correcto, porque la Biblia habla de que la vida de la carne está en la sangre en un sentido biológico, porque la sangre es la que le da vida a las células, a los tejidos, a los órganos del cuerpo, porque transporta los nutrientes, la energía para que las células vivan, y transporta el oxígeno para que las células también respiren y vivan. Así que Pablo dice: yo os protesto que estoy limpio de la sangre de todos, no en un sentido de la sangre literal, sino en un sentido de que él era inocente de la posible perdición, si llegase a darse el caso, de los oyentes, si se tergiversaban, si se apartaban del Evangelio. Pero aquí hay algo más interesante, y es que comienza la advertencia, la serie de advertencias que yo le dije que contienen estos versos. Este es un aviso, una prevención. Yo os protesto que estoy limpio de la sangre de todos, que soy inocente si ustedes llegan a perderse, porque les he predicado toda la Biblia, toda la salvación, las condiciones de la salvación. ¿En qué sentido es un aviso, es una advertencia? Esta frase, este versículo 26. Pues en dos sentidos. Una advertencia, un aviso para los ministros de Dios, para los líderes del Señor, y también para los sinceros creyentes del Evangelio. ¿En qué sentido, me preguntará usted, es un aviso para los siervos del Señor? Pues es un aviso para los ministros de Dios porque indica o los estimula a cumplir fielmente su misión de atalayas. ¿De qué? Del rebaño, de la grey. ¿Cómo así? Los pastores a los cuales Pablo le está predicando eran líderes de congregación, de una congregación. Cumplían la función de obispos. Entonces, vamos a leer la palabra en Ezequiel. Vamos a Ezequiel, capítulo 3, versos 18 y 19. 3, 18 y 19. Escuche lo que dice la palabra. Cuando yo dijere, habla el profeta en el nombre del Señor. Cuando Jehová dijere, aleluya, al impío, de cierto morirás, y tú no lo amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él, el impío, no se convirtiere de su impiedad, y también de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú has librado tu alma. Dice el profeta en el nombre del Señor, dice el Señor a través del profeta mejor.
a los creyentes, que en ese tiempo no eran evangélicos, en ese tiempo eran los judíos, que tenían la revelación de Dios del Antiguo Testamento. Pero aquí realmente esto es aplicable a los cristianos hoy, porque aquí Dios le habla, es como si le hablara al predicador, al líder, al pastor, porque los creyentes, aunque no seamos pastores ni evangelistas, y los líderes con más razón, pastores, evangelistas, misioneros, tienen una responsabilidad, tenemos una responsabilidad de avisarle a los impíos el camino de la salvación, porque ya tenemos el conocimiento del Evangelio de Cristo. Ahora, usted me dirá, hermano, pero usted está hablando acá de que cuando Pablo habla, yo os protesto que estoy limpio de la sangre de todos, a los pastores. Eso es una advertencia, me dice, para los pastores, para los líderes y para los creyentes sinceros, en que en el sentido para los pastores, para los ministros del Señor, de que cumplan fielmente su papel de atalayas de la grey. Ahora usted ha leído Ezequiel 3, 18 y 19. ¿Cómo así? Porque habla de que los predicadores, los líderes son atalayas. Hombre, sí, son atalayas porque aquí en Ezequiel 3, Dios le habla a los líderes y los líderes son atalayas. Para más explicación, yo quiero leer Ezequiel 33, 7 al 9, que nos habla la misma idea de Ezequiel 3 que acabé de leer, pero nos explica el sentido de la atalaya. Vamos a Ezequiel 33, 7 al 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. A ti, dice, a ti pues, le dice el Dios Jehová al profeta, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. El profeta, dice el pasaje, era un atalaya a la casa de Israel, porque el profeta hablaba en el nombre de Dios a Israel, al pueblo de Israel. Pero ¿qué significa atalaya? Atalaya es un vigía. El atalaya era el vigía que se ponía en una torre, en las torres que existían en las murallas de las casas, de los pueblos, de las ciudades amuralladas en aquel tiempo, que veía, su función era ver cuando, por eso se llamaba vigía, veía cuando venía el enemigo y cuando venían los pueblos enemigos, porque ese era el motivo principal por los cuales estas ciudades tenían, muchas de ellas, muros para protegerlos de los ejércitos enemigos. Pero ellos tenían un vigía, que era llamado también centinela o vigilante. En realidad ese vigilante tenía una trompeta. Y cuando venían los enemigos, la función de él era sonar la trompeta para dar la voz de alarma. ¿Cómo decirle? Jehová llama en Ezequiel 33 y en Ezequiel, bendito sea el nombre del Señor, 3, capítulo 3, los dos pasajes que he leído, a Ezequiel lo llama atalaya. ¿Por qué? Porque el profeta es como un centinela, como un vigía que estaba montado en las torres a la puerta de las ciudades amuralladas, encaramado en una muralla para dar alarma cuando venían los ejércitos enemigos. ¿En qué sentido? En el sentido de que el profeta conocía la voz de Dios, la ley de Dios, y entonces advertía al pueblo, les enseñaba y les predicaba al pueblo para que el pueblo se apercibiera del camino
para poder ser salvo, para conocer a Dios, para creer en Dios, que es el que les podía dar salvación. Ahora, Dios llama aquí a Ezequiel atalaya, pero lo que sigue diciendo ya se aplica no solamente a Ezequiel, a todos los líderes de la congregación de Israel en el Antiguo Testamento y a los líderes de la iglesia de Cristo en nuestro tiempo, porque mire lo que sigue diciendo. Cuando ya le ha hablado en el verso 7, capítulo 33, a Ezequiel, que lo ha puesto por atalaya a la casa de Israel y que debía amonestar de parte de Dios al pueblo, sigue diciendo el verso 8, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la derramaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino por terquedad, por incredulidad, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Eso es aplicable hoy en día a nosotros, hermanos, a los cristianos, a los que tenemos el camino de salvación, el evangelio de Cristo, que tenemos que predicarlo para que los que no creen en Dios, los que no tienen salvación, crean y sean salvos. Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Nosotros somos los vigías, nosotros somos los atalayas en este tiempo. En aquel tiempo Dios llama a Ezequiel atalaya, pero en este tiempo ese pasaje es aplicado a nosotros, es aplicable a nosotros. Y precisamente en ese sentido yo he dicho que el aviso, la advertencia que para los ministros de Dios, aquí en esas palabras de Pablo, yo os protesto que estoy limpio de la sangre de todos, indica o es una advertencia en el sentido de que para los ministros de Dios, para los pastores, a que cumplan fielmente su misión de atalayas de la grey. Porque Pablo, como buen atalaya, les había predicado y enseñado todo el consejo de Dios, como dice el versículo que sigue, el versículo 27. Entonces, él por eso podía decir, soy inocente, yo tengo mi conciencia tranquila, si ustedes llegan a perderse. Esa es la gran responsabilidad que tenemos hoy nosotros, los pastores que estaban escuchando a Pablo en aquel tiempo, de poder decir como Pablo, he cumplido con el propósito, con el encargo que Dios me ha dado. He advertido a los que no tienen a Cristo el camino de salvación. Amén, hermano. Entonces, en ese sentido, es una advertencia, un aviso para los ministros que escuchaban a Pablo, pero también para todos los creyentes de todas las épocas, como estamos viendo. No solamente para reconocer nuestra obligación de predicar el evangelio, sino también para, bendito sea el Señor, no echar en saco roto las exhortaciones y las amonestaciones de los pastores. Porque Pablo le dice a los pastores de Éfeso, yo les he predicado todo el consejo de Dios. La salvación ustedes la tienen en su corazón. Deben mantenerse allí, obedeciendo a Dios para que sean salvos eternamente. Asimismo, nosotros que tenemos nuestros pastores en las iglesias locales, tenemos que escuchar el consejo de Dios que nuestros pastores en la iglesia nos enseñan, nos predican, para no echar en saco roto esas exhortaciones y amonestaciones de nuestros pastores. Porque ellos, si nos han predicado fielmente todo el consejo de Dios como Pablo, ellos están limpios de la sangre nuestra si nosotros nos perdemos. Pero nuestra obligación es
poner en práctica lo que ellos nos han predicado a nosotros. Esto es una cuestión mutua, hermano, recíproca. Es una responsabilidad de la oveja y del pastor. De la oveja de obedecer, de escuchar y obedecer a sus pastores, pero del pastor también en el sentido de predicar todo el consejo de Dios sin adulterarlo, sin alterarlo, sin acomodarlo, porque Dios también le va a pedir, ¿cómo es? Le va a pedir cuentas a los pastores por las ovejas que Él les dio a pastorear. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo le dije antes que esta frase del apóstol Pablo, os protesto que estoy limpio de la sangre de todos, es también no solamente un aviso para responsabilizar a los ministros de Dios, a los pastores mismos y a las ovejas, a nosotros, sino también es ¿cómo decirle? Pablo pone por testigo también a los pastores a los que le está predicando que les anunció toda la palabra de Dios completa, toda la verdad de Dios, todo el consejo de Dios. Amén. Todo el plan de salvación, Pablo se los anunció. ¿Por qué Pablo dijo eso? Porque Pablo les anunció toda la palabra de Dios pura, sin contaminaciones, sin mixtura, la palabra limpia, el grano limpio. ¿Cómo así, hermano? Porque no le añadió mezclas de, ¿cómo decirle?, de doctrinas humanas, de filosofías, de cuestiones espirituales, místicas. Hoy en día, hermano, hay ese gran riesgo, porque hay muchos pastores en diferentes partes del mundo que le están añadiendo a la palabra y al evangelio de Cristo cuestiones humanas, conceptos humanos, cuestiones psicológicas, místicas, y la palabra hay que predicarla pura, el evangelio y la palabra en general. Y Pablo la predicó precisamente, les predicó todo el consejo de Dios, no les anunció todo, nada que fuera útil les dejó de enseñar a los pastores de Éfeso, porque además de predicarle la palabra pura, sin mezcla de doctrinas humanas, se las predicó completa, pura y completa. ¿Completa cómo así? Sin ocultarles nada. Ya nosotros estuvimos insistiendo en esto, y yo estuve insistiéndole en esto en el programa pasado, que Pablo, aunque le doliera a los oyentes, a los pastores, a los creyentes comunes, él de todas maneras, si estaba escrito en la palabra, se los predicaba, se los advertía. Por difícil o duro que pudiera ser para los oyentes lo que él tuviera que predicarles, se los predicaba, hermano. A veces es duro, es difícil para la oveja escuchar ciertas cosas porque nos demandan renunciar, negarnos, sacrificarnos. El Dios que nos da gozo, que nos da paz, también nos llama a sacrificarnos, a negarnos a nosotros mismos, a hacer un esfuerzo. Amén. Pero además también a veces es incómoda la palabra para el mismo predicador. Pero el predicador honrado, honesto, fiel con Dios, tiene que predicar como Pablo todo el consejo de Dios. Debe predicar la palabra, el grano limpio, tanto pura, sin mezcla de doctrinas humanas, como completa. O sea, todo el consejo de Dios. Es difícil a veces, pero hay que hacerlo. Y Pablo había cumplido fielmente esta función de un buen atalaya, como el atalaya de Ezequiel, de los pasajes que leímos. Él no había dejado de advertirle al impío y de predicarle todo el consejo de Dios a los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ojalá, amado hermano, que nosotros, usted y yo,
los siervos de Dios y los creyentes en Cristo en general, que estudiamos el ejemplo de Pablo, estuviéramos dispuestos, amado hermano, a hacer la misma declaración, bendito sea el nombre del Señor, de los versos 26 y 27 que hizo el apóstol Pablo, delante de Cristo en aquel día y delante de los hermanos, de la gran multitud de testigos, tanto creyentes como inconversos, y podamos decir en aquel día, delante de Cristo, repito, y delante de todos los creyentes y de los inconversos que hemos conocido en esta vida: yo os pongo por testigos que estoy limpio, que soy inocente de la sangre de todos, porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Ojalá estas mismas palabras del apóstol en aquel día usted y yo podamos pronunciarlas con una conciencia limpia, cordialmente, para que el Señor en aquel día nos diga: ven, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bendito sea el Señor. Qué gran responsabilidad, ¿verdad, mi hermano? Qué gran responsabilidad tenemos nosotros, y tienen sobre todo los pastores, bendito sea el Señor, de una iglesia local. ¿Por qué? Porque la responsabilidad que tienen ellos es más grande. Es la de enseñar y predicar a la grey todo el consejo de Dios, sin adulterarlo, sin añadirle doctrinas equivocadas. Predicar y enseñar tanto el pecado como la virtud, tanto el infierno como el cielo. Pastor amado, yo, usted, tenemos que hacerlo. Predicar tanto la condenación, la perversión, la maldad de la carne y del mundo, como la santidad. Tenemos que hacerlo, hermano. Debemos predicar y enseñar tanto la persona de Satanás y las obras de Satanás y de los demonios, como la persona de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de los ángeles, y las obras de Dios y de los ángeles. Hay que ser equilibrado, hermano. El Evangelio es equilibrado, y no solamente en cuanto a los frutos, sino también en cuanto a las responsabilidades que nosotros tenemos. Gloria al nombre del Señor. Ya podemos pasar la página y podemos llegar al verso 28, donde el apóstol, después de haber lanzado estas advertencias, sigue hablándole a los pastores, y ahora como que llega más hondo al corazón de ellos, y les advierte de otras cosas más de su ministerio. Escuche lo que le dice Pablo a los pastores. Verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Hay una versión bíblica que dice para apacentar la iglesia de Dios. No habla de la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Al hablar de, como hace la Reina Valera 1960, de la iglesia del Señor, pues la cual Él ganó por su propia sangre, se refiere a la persona de Cristo, que con su propia sangre derramada en la cruz estableció la iglesia, ganó para sí la iglesia. Pero si tenemos en cuenta la otra versión que habla de la iglesia de Dios, entonces tenemos que considerar que Él se refiere a Dios,
Dios ganó entonces la iglesia con la sangre de su Hijo. Gloria al nombre del Señor. De todas formas, en este versículo, y quiero que se detenga a pensar cuidadosamente lo que le voy a decir. Aquí el apóstol Pablo en este verso hace 3 exhortaciones. 3 exhortaciones que también pueden ser amonestaciones, pero en esencia son animaciones, persuasiones, es decir, exhortaciones. ¿A quién? A los pastores de Éfeso. Hace 3 exhortaciones. Primero, fíjese que le dice que se cuiden de sí mismos. Mirad por vosotros. Que se cuiden de sí mismos. Segundo, que presten atención al rebaño, porque le sigue diciendo, y por todo el rebaño. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. Y hay una tercera exhortación que sigue a continuación, y es la de apacentar a la iglesia del Señor, porque le sigue diciendo en que el Espíritu Santo os ha puesto por testigos, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Les anima a apacentar, a pastorear la iglesia. Esto merece un análisis detallado, pero antes de hacer el análisis, yo quiero hacer una pregunta, y es: ¿por qué Pablo hace estas 3 exhortaciones a los pastores en el verso 28? ¿Por qué les habla a ellos de que cuiden su testimonio, de que presten atención al rebaño, que pastoreen la grey? ¿Sabe por qué? Porque el trabajo y la función del obispo o pastor, esas 2 cosas son el trabajo y la función del obispo, son importantes, hermano, importantísimas y serias, ya que los pastores han sido colocados o puestos como con la mano por el Espíritu Santo en la iglesia, y la iglesia que no fue comprada con dinero, sino que fue Dios el que la compró o la ganó con la sangre de su Hijo Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que Pablo les hace estas 3 exhortaciones tan profundas a los pastores de Éfeso. Ahora veamos con más detalle este asunto. Observe usted, amado, que en el Hechos 6, vamos a ir a la palabra, Hechos 6, 5 y 6. Hechos capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice que la iglesia, en un momento de crisis en cuanto a su organización, escogió los servidores. Hacían falta servidores en la iglesia de Jerusalén, que se llamaron los diáconos. Y mire lo que dice, que Hechos 6, capítulo 6, versos 5 y 6. Agradó la propuesta a toda la multitud de discípulos. Sí, lo que pasaba es que no había gente suficiente para que repartiera ¿cómo decirle? Las ofrendas y la comida a las viudas de los hermanos en la iglesia. Y entonces los apóstoles le dijeron a la congregación: nosotros no podemos ocupar ese cargo de repartir a las viudas las ofrendas. Elijan ustedes 7 varones de buen testimonio, de fe, para que cumplan esa función, porque nosotros los apóstoles, dijeron los apóstoles a la iglesia, estamos ocupados en la palabra y en la oración, tenemos mucha responsabilidad. Entonces dice el verso 5,
del capítulo 6, que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, la iglesia eligió 7 personas que iban a ocupar ese cargo de servidores, de diáconos. Y las personas elegidas por la iglesia fueron Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Y dice el verso 6 que a esos 7 los presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Como usted se da cuenta, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Así como pasó con los diáconos aquí en este pasaje, pasa con los pastores. Cuando un pastor es elegido por los ancianos de la iglesia, el pastor es presentado a la iglesia. Es presentado a la iglesia. Y oran por él. Y a veces Dios le da su cargo en la iglesia. Tal vez una iglesia hija de la iglesia, a ese pastor lo envían para que pastoree, tal vez. Entonces, lo que le quiero decir es que así como el pasaje que habla de la elección de los diáconos, en este pasaje los diáconos fueron presentados elegidos por la congregación y presentados a la congregación. Así pasa con los pastores. Los pastores son elegidos allí y son presentados a la congregación. Amén. Ahora, los pastores, además de ser presentados a la congregación después que son ya elegidos, seleccionados, también deben ser nombrados, designados para el cargo. Porque una cosa es presentar al pastor ante la congregación después que ha sido designado, y otra cosa es designarlo propiamente dicho. Entonces, en la Biblia, Hechos 14:23, vamos a la palabra. Hechos 14:23 nos habla de cómo se nombraron los pastores en un comienzo en la iglesia. Hechos 14:23 dice que cuando Pablo y Bernabé estaban en el primer viaje misionero, por allá por las regiones de Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, ellos pasaron por esas ciudades constituyendo ancianos, dice el versículo Hechos 14:23, constituyendo ancianos, es decir, designando, nombrando los ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Lo que le estoy por la palabra demostrando, amado hermano, es que los pastores en aquel tiempo eran designados, eran nombrados por los líderes, por los oficiales, en este caso los apóstoles, y después eran presentados a la iglesia. Amén. Pero aunque eran y son hoy en día también seleccionados por los líderes, los ancianos de la iglesia o por el pastor para un servicio, después que Dios les ha mostrado y se los ha confirmado, y son después presentados a la iglesia como tales, como siervos, como pastores. Sin embargo, dice la Biblia que es el Espíritu Santo el que les da los dones. Los hombres no pueden darle los dones a los llamados como pastores, a los designados como pastores. Vea lo que dice Primera de Corintios 12, versos 4 y 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, dice el apóstol Pablo, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno, dice el verso 7, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí está claro. Es el Espíritu Santo el que da el don, la manifestación del Espíritu. Entonces, esto es un dato muy importante. Quien da la manifestación, el don, es el Espíritu Santo. Y quien envía
a un pastor a apacentar una iglesia es también el Espíritu Santo. Fíjese lo que dice Hechos 13:4. Vamos a la palabra. Aquí Hechos 13:4 habla de cómo el Espíritu Santo envió a Pablo y a Bernabé a las misiones como misioneros. Pero también es aplicable a los pastores y a todos los ministerios, porque el Espíritu Santo es el que envía. Dice Hechos 13:4, ellos, Pablo y Bernabé, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Entonces podemos concluir algo muy importante, y es algo que algunos no entienden, y es que quienes designan, constituyen o nombran a los líderes, a los ministros, a los pastores específicamente, son los ancianos de la iglesia. Es el pastor de la iglesia. Cuando Dios les ha mostrado por el Espíritu a ellos, ellos los designan, los nombran, como los apóstoles Pablo y los demás nombraban en aquel tiempo. Después que los han nombrado, los han escogido, los presentan a la iglesia para orar por ellos. Pero como es el Espíritu Santo, como hemos visto por la palabra, quien da los dones, y como es el Espíritu Santo el que a la larga envía a los siervos a su misión. Entonces, aunque dice Hechos 14:23 que eran los líderes, los oficiales, Pablo y los misioneros acompañantes, quienes nombraban, constituían ancianos, es decir, pastores, en realidad era el Espíritu Santo, en esencia, quien los constituía como pastores, porque el Espíritu Santo era el que movía la voluntad de esos siervos, y es el que debe mover la voluntad de los ancianos hoy cuando van a seleccionar a algunos para el ministerio. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Si eso ha quedado claro, usted puede entender lo que lamentablemente ya tengo que empezar a ir concluyendo. Va a entender esto, que ninguna iglesia, ninguna, hermano, en ninguna parte del mundo puede funcionar sin líderes. Ninguna iglesia puede funcionar sin dirigentes, sin oficiales. Y líderes que sean designados, nombrados o constituidos por los ancianos de las mismas iglesias que han sido guiados por el Espíritu Santo. Ninguna iglesia en el mundo puede ser o puede funcionar. Aquí lo vemos claramente en Hechos 14:23. Fíjese que dice que ellos, los ancianos, nombraban, constituían ancianos en cada iglesia, Pablo y los demás, Hechos 14:23, y dice que lo hacían habiendo orado con ayunos y los encomendaban al Señor en quien había creído. Ellos no los escogían a dedo o por un sentir o por una lógica razonamiento, un lógico razonamiento, no. Ellos lo hacían después que en oración y en ayuno el Espíritu Santo les mostraba. Hermano, los ministerios no son puestos por el hombre. El ministerio que es puesto por el hombre fracasa. El ministerio, el misionero que se autonombra misionero, o el pastor o el evangelista que se autonombra, fracasa, hermano. Eso lo dice la Biblia, porque los ministerios los confirma el Espíritu Santo. Se dice, y eso lo enseña la Biblia, que Dios dio dones a los hombres, pero Cristo da ministros a la iglesia.
Jesucristo, hermano, es el que pone a su siervo en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ahora, el Espíritu Santo, como decía el pastor Carlos Reyes, que fue mi pastor muchos años antes de partir con el Señor, siervo de Dios, él decía, el Espíritu Santo no es loco, hermano. El Espíritu Santo no es loco. Y él decía esto que parecía como bastante deportivo, pero era muy serio. Dios no unge aguacates. Dios no unge aguacates. El Espíritu Santo no es loco. Dios es un Dios de orden, dice la Biblia. Hay unos requisitos en Primera de Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 5 al 9. Esos requisitos son imprescindibles para que unos ancianos, guiados por el Espíritu Santo, puedan designar y escoger pastores. Tienen que poseer no solo el llamado, deben poseer los dones y las cualidades, las virtudes que habla y condiciones. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7 y Tito 1, del 5 al 9. Y además deben mostrar ovejas. ¿Cuál es el pastor que no tiene ovejas? Ninguno, hermano. Si usted es llamado, el que desea obispado, buena obra desea, dice Pablo, pero debe llenar los requisitos. Debe Dios confirmar su llamado, tanto por los dones que cuadren con los presentados en la palabra, como con las virtudes y condiciones que la palabra indica. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Oremos, amado, amante Dios y Padre que moras en gloria en la eternidad, que estás sentado en tu santo trono, Señor, en el tercer cielo, que los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos, que la tierra es el estrado de tus pies, bendito sea el Señor, que estás esperando nada más la orden, el momento oportuno, porque tú eres el que das la orden, porque en tus manos están los tiempos y las sazones.